Muy buenos días, mis hermanos. Dios me les bendiga esta mañana de domingo 26 de enero, último domingo del mes. Bendito sea Dios. Ya estamos por culminar, estamos cerrando filas esta semana ya para iniciar el primer fin de semana del mes de febrero, ya que el próximo domingo estaremos a 2 de febrero con el favor de Dios. Bendito sea Dios por la bendición que nos da de venir a su presencia y estar nuevamente de pie y habernos levantado, haber despertado. Por su gracia y su misericordia, estamos nuevamente de pie y Él nos ha despertado nuevamente. Dios y Padre nuestro, esta mañana, Señor, venimos a tu presencia, Señor. Agradecidos por la vida y la salud que tú nos ofreces, Señor, por tu cuidado que has tenido para con nosotros hasta este momento, Señor. Gracias, Señor, porque te manifiestas en la vida de todos y cada uno de nosotros, Señor. Tus bendiciones son innumerables, Señor. Te agradecemos, Señor, por todo lo que hemos pasado, por lo que viene, Señor. Sabemos, Señor, que ayer ya pasó. Mañana es un misterio y hoy es una bendición estar en tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Gracias por ese nuevo amanecer, esta nueva oportunidad de iniciar este día en tu presencia. En tus manos nos encomendamos, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar, mis hermanos. Dijimos ayer que eran varias personas que han querido refutar acerca de nuestro Señor Jesucristo, de por qué creemos en Cristo. Muchas personas lo ven como un profeta, no lo reconocen aún como hijo de Dios, como Dios mismo. Ha habido tantas y hay tantas controversias en cuanto a eso. Gente queriendo presentar evidencias, si se han cansado de buscar y de encontrar realmente algo negativo acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él resucitó. Él vino a dar la vida por muchos. Ese es el evangelio que presentamos. Bendito sea Dios. Es su palabra, la palabra de Dios. Ya vimos en el primer capítulo por qué creemos en la Biblia, por qué creo en la Biblia, ¿verdad? Vimos por qué las piedras aún hablan y siguen hablando. Mencionábamos acerca de tantas cosas que están sucediendo y que están presentes, ¿verdad? Esa antigua Babilonia, donde esa ciudad es un desierto. Vemos poco a poco cómo el río Éufrates se está secando. El río Éufrates se está secando y es una profecía, es algo que viene en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que se secará ese río Éufrates y vendrán, tocarán la trompeta y se levantarán ángeles de ese río y tantas cosas que podemos encontrar en la Escritura acerca de ese río Éufrates, que realmente sí se está secando y cosas así, cosas que vemos y que en realidad la gente pues piensa que el cambio climático, que esto y que el otro, pero es solamente el principio de dolores, lo que se estamos viviendo. Vamos a seguir con este tema, ¿por qué creo en Cristo? Ayer leíamos y damos lectura a Colosenses 2:9. Si usted puede recordar, ¿verdad? Ayer damos lectura a Colosenses 2:9. Vamos a leerlo nuevamente. Y nos habla y nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sí? Cristo es la expresión divina, de la plenitud divina, nuestro Señor Jesucristo. Consideremos algunas de las razones por las cuales creemos en Jesucristo. En este gran debate de los siglos, Johann Wolfgang Goethe, tal vez el más elevado de los poetas literarios alemanes, dijo:
El conflicto entre la fe y la incredulidad sigue siendo el apropiado, el único y el más profundo tema de la historia del mundo y de la humanidad, al cual todos los demás están subordinados. De modo que el gran asunto de la lucha de este mundo es si creemos o no en Jesucristo. El doctor Fields Schaff, eminente historiador y profesor de la Universidad de Yale, nos hace la siguiente advertencias. Los incrédulos raras veces se convencen mediante el argumento porque los resortes de la incredulidad están en el corazón y no en la cabeza. Una mente y un corazón reprobados producen palabras, obras y acciones de carácter impío. Así de ese tamaño, ¿verdad? Un hermano en la fe de Cristo estaba en el medio de varios hombres impíos, de los cuales, cuyas bocas fluía una constante fusión de inmundicia. Al retirarnos, dice el autor, ¿verdad? Mi amigo me dijo, la mente reprobada en enemistad con Dios. ¿Cuán cierto es esto? El doctor Schaff continúa, pero los investigadores honrados y los escépticos sinceros como Natanael y Tomás, que aman la verdad y solo desean apoyo tangible para su débil fe, nunca se negarán cuando se les presentan las evidencias a abrazarlas con regocijo y gratitud y adorar al Dios encarnado. Para los que sinceramente buscan la verdad, hay abundantes evidencias. Jesucristo, ¿qué diremos acerca de él? Él es el fundador de la religión más grande de la historia del mundo, el cristianismo. Doble el número de su más cercano competidor. Actualmente hay 1.320 millones de personas que afirman ser cristianas. ¿Qué diremos de Jesús? Algunos dicen que él solo fue un mito, que en realidad nunca existió. ¿Es esta una posibilidad que pudiéramos considerar? Un historiador escribió que los más sabios oponentes del cristianismo han abandonado la hipótesis legendaria para considerarla absolutamente incompatible. El historiador J. Gilchrist Lawson dice, la teoría legendaria o mítica sobre la existencia de Cristo no es sostenida por ninguno que sea digno de llamarse erudito. Las evidencias históricas de la existencia de Cristo son mucho mayores que las que apoyan cualquier otro evento de la historia antigua. Ningún erudito sincero podría rechazarlas sin renunciar también a su fe en todos los eventos registrados en la historia antigua. Las evidencias en cuanto a la historicidad de Cristo son tan grandes que no se conoce a ningún historiador del mundo libre que se atreva a exponer su reputación negando que Jesucristo existió alguna vez. ¿Cómo sabemos que Él existió? ¿Simplemente porque la Biblia nos lo dice? Esa es una razón. Tenemos 4 biografías de Cristo en la Escritura y el testimonio de los historiadores de los evangelios es mucho más exacto y detallado que el de cualquier historiador secular, como ya lo hemos estudiado en los anteriores capítulos. Algunos suponen que fuera de los evangelios, ningún escritor antiguo menciona a Jesucristo. Están muy equivocados. Entre los historiadores y escritores seculares de la antigüedad que se refieren a Cristo y al cristianismo están los siguientes: Tácito, el historiador romano, Suetonio, Plinio el joven, Epicteto, Luciano, Arístides, Galeno, Lampridio, Diocasio, Inerio, Libanio, Aminio, Marcelino, Eunapio, Zosimo. Otros libros enteros, sí, se escribieron contra el cristianismo, entre ellos Luciano, Celso, Porfirio, Hierocles y Julián, el apóstata. Otros muchos escritores, incluso algunos judíos, escribieron acerca de Jesucristo. Tan abundante es el testimonio con respecto a Cristo, que el doctor Schaff dice,
parado sobre esta roca, me siento seguro contra todos los ataques de los incrédulos. La persona de Cristo es para mí el más grande y más seguro de todos los hechos, tan cierto como mi propia existencia personal. Poncio Pilato, el procurador de Judea que condenó a Cristo a la muerte, escribió acerca de estas extraordinarias actividades de Tiberio César en un documento aparentemente bien conocido, al cual han hecho referencia otros personajes históricos. Un apologista cristiano, al recibir a otro César algunos años después, lo estimuló a que revisara sus propios archivos y descubriera en el informe de Poncio Pilato que estas cosas fueron ciertas. En ese largo informe, luego de escribir los milagros de Cristo, Pilato afirma: y Herodes, y Arquelao, y Felipe, Anas y Caifás, con todo el pueblo, me lo entregaron haciendo un gran tumulto contra mí para que yo le juzgara, o sea, juzgara a Cristo. Por tanto, habiéndolo azotado primero y no habiendo hallado contra él ninguna causa de malas acusaciones u obras, ordené que fuera crucificado. Y cuando fue crucificado, hubo tinieblas sobre todo el mundo, oscureciéndose el sol a mediodía y apareciendo las estrellas, pero en ellas no apareció el fulgor. Y la luna, como si hubiera convertido en sangre, no dio su luz. Talo, otro escritor secular, en el año 52 después de Cristo, paro ahí, antes de Cristo y después de Cristo. Muchos usan estas abreviaturas, ¿verdad? ACDC, después de Cristo y antes de Cristo. Muchos que son incrédulos dicen antes de nuestra era y después de nuestra era. Pero Cristo vino a partir la historia en antes de Él y después de Él. Ese es tan grande nuestro Dios, es tan grande nuestro Señor Jesucristo, que la misma historia separa toda la historia, válgame la redundancia, antes de Cristo y después de Cristo. Talo, otro escritor secular, en el año 52 después de Cristo, escribió acerca del hecho de que el sol nos dio su luz desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Y dice que dice que eso tuvo que haber sido un eclipse. Sin embargo, sabemos que Cristo fue crucificado en el tiempo de la Pascua, que era el tiempo de la luna llena, y no puede haber un eclipse de sol en el tiempo de luna llena. Sin embargo, este escritor pensó que tenía que ofrecer alguna explicación naturalista. Sí, una explicación naturalista del fenómeno en que el sol dejó de dar su luz. F.F. Bruce, profesor de la crítica y exegesis bíblicas en la Universidad de Manchester, dijo: algunos escritores pueden juzgar con la fantasía de un Cristo mítico, pero no pueden hacerlo basados en las evidencias históricas. La historicidad de Cristo es tan axiomática para el historiador desprejuiciado como la historicidad de Julio César. No son los historiadores los que propagan la teoría sobre un Cristo místico. Tácito, al discutir el intento que hizo Nerón para cubrir el hecho de que el incendio a Roma, escribió lo siguiente: por tanto, para suprimir el rumor, falsamente acusó de ser culpables a personas que comúnmente se llaman cristianos, que eran odiados por sus perversidades, y los castigó con las más exquisitas torturas. Cristo, el fundador de ese nombre, fue sentenciado a muerte por Poncio Pilato, procurador de Judea en el reinado de Tiberio. Pero la perniciosa superstición, reprimida por un tiempo, brotó de nuevo, no solo en toda Judea, donde se originó ese mal, sino también por toda la ciudad de Roma. Así nos recuerda Tácito que Cristo fue crucificado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio César. También nos recuerda que fue Cristo el fundador de la religión cristiana, que para ese tiempo se había difundido por toda Judea y en todo el trayecto hasta Roma. Plinio, el joven quien estaba condenando a muerte a los cristianos, hombres y mujeres, niños y niñas,
Finalmente le escribió al emperador Trajano para pedirle consejo. Quería saber si debía matar a todos los cristianos o solo a alguno de ellos. En la misma carta dice, ellos afirmaban, sin embargo, que toda su culpa o su error consistía en que ellos tenían el hábito de reunirse en cierto día determinado antes del amanecer y cantaban en voz alternada un himno a Cristo, como a un Dios, y se obligaban con solemne juramento a no hacer obras perversas. Así, por lo que escribió Plinio, descubrimos que los cristianos creían en que Jesucristo era Dios y que se reunían muy temprano cada semana y lo adoraban. Mañana continuamos, mis hermanos. Es interesante porque los libros de historia nos relatan la vida de los emperadores romanos. Todo está plasmado en la historia. Y nuestro Señor Jesucristo vino. Nuestro Señor Jesucristo es Dios. Él se despojó de sí mismo. Él no se aferró a quien Él era. Él realmente se hizo hombre por nosotros. Sufrió por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Dio su vida por muchos. Los historiadores, la historia, el hombre mismo ha querido borrar esto, terminar con el cristianismo. Hubo persecución en esa época en Roma. Eran antorchas humanas, eran carne para los leones. Todo por tener esa fe, esa fortaleza en Cristo Jesús. Y realmente, por eso Trajano pidió el consejo, ¿verdad? Quería saber si debía matar a todos los cristianos o solo a alguno de ellos. Él miraba que ellos se levantaban cantando himnos a Dios, a Cristo, y entre otras cosas se proponían no hacer obras perversas. Querían honrar a Dios, el nombre de Dios, comportarse tal y como debe de ser, porque hemos sido apartados para Él. Estamos en el proceso de cambio. Haya pues entre vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto lo encontramos en Filipenses 2, del 5 al 8. ¿Sí? Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por usted y por mí. Se despojó de sí mismo. No se aferró a ser quien era. Él se igualó a nosotros. ¿Sí? Cual siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó de sus vestiduras, de que Él era Dios, de que Él era el Todopoderoso. Él se igualó, se hizo semejante a los hombres y hallado en su porte exterior como hombre. Él se despojó, no se vio obligado, empujado a ello. La emprendió por libre decisión. Se despojó a sí mismo de su condición divina, renunció a sí mismo, aunque esta acción es algo simplemente inconcebible. ¿Sí? Está acorde con la expresión usual de que él no creyó que debía retener su ser como una presa, como un botín. Esto era realmente lo que cabía esperar, pero ocurre lo inesperado, lo incomprensible, lo indecible. Se despojó de sí mismo, ¿sí? Se despojó de sí mismo.
Él no se aferró. Él se igualó a nosotros. Nos enseñó a través de su ministerio, a través de su caminar en esta tierra, que se puede vivir en santidad, que se puede vivir sin pecado. Sed santos como yo soy santo, dice su palabra. Dios nos llama al arrepentimiento, un arrepentimiento genuino y a caminar en santidad. Ser santos. Estamos en una batalla, en una lucha constante, día con día. Dice el apóstol Pablo, no que ya lo haya alcanzado todo, sino voy rumbo a la meta, camino a la meta. ¿Por qué? Porque nos encontramos en diferentes situaciones, en diferentes batallas. Todos y cada uno de nosotros enfrentamos situaciones difíciles, encontramos batallas. La tentación está enfrente de nosotros. Estaba viendo un ejemplo muy bueno y se los comparto. Un barco va en el mar, un barco. El barco vive en el mar, transita en el mar. Cuando ese barco es inundado de agua, se hunde. Se hunde ese barco cuando el agua lo inunda. Nosotros somos ese barco. Somos cristianos caminando por este mundo. Pero tenemos que mantenernos en oración, en súplica, en constante comunión con Dios, para que el mundo no nos hunda, para no hundirnos en este mundo. Así de claro. Lo estaba analizando, lo estaba viendo, sí, es cierto. El barco camina muy bien sobre el agua, se transporta sobre el agua. Pero esa misma agua, al ver una tempestad o X, ese barco se hunde. Al momento de que hay una frictura, una entrada, cualquier entradita de agua, ese barco se va a hundir. Se va a hundir, se va a consumir. Nosotros somos ese barco también. Caminamos en este mundo. Y si dejar entrar un poquito nomás. Es un pecado pequeño, hombre. Es una cosa si tan simple, hombre. Es algo que no tiene importancia. Si dejamos que eso entre en nuestro corazón, si dejamos que eso nos puede inundar. Este mundo nos puede inundar. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, dice su palabra. Estamos en este mundo. Caminamos en este mundo. Porque pues ¿a dónde mandamos a vivir a los otros, verdad? Realmente tenemos que soportar, tenemos que caminar, tenemos que ponernos siempre en oración constante. Sobre todo orar por nuestros pastores, orar por nuestros líderes, porque son los que el enemigo ataca. Aunque usted crea o no, también yo lloro, también yo tengo luchas como ministros, como pastores, como siervos del Señor, enfrentamos batallas, no únicamente usted. Enfrentamos batallas y tarde o temprano, cuando seamos y estemos frente al juicio divino, ante el tribunal de Cristo, seremos juzgados también por lo bueno y por lo malo. Nos va a pedir cuentas de esas almas que Él puso en nuestras manos, de esas almas que Él nos encargó. ¿Qué estamos haciendo con ellas? ¿En realidad estamos cuidando, estamos alimentando a las ovejas o estamos entreteniendo a las cabras? Así lo dijo hace muchos años Charles Spurgeon, ¿verdad? Llegará el tiempo en que los pastores se dediquen más a entretener a las cabras que a alimentar a las ovejas. Qué triste. Y se están viendo. ¿Qué razón tenía Charles Spurgeon? ¿Qué razón tenía? La iglesia de nuestro Señor, la iglesia de nuestro Dios, tristemente, en muchos se ha vuelto un circo. El mundo ha invadido a nuestras iglesias con luces, con luminarias, con
danzas, con todo eso que el mundo atrae. Para atraer más gente, hermano. Es para alcance. Es un alcance evangelístico. Predica la palabra. Prediquemos el evangelio. Es el único alcance. Nuestro Señor Jesucristo vino cuando inició su ministerio. Dijo, diviértanse. No, ¿verdad que no? Dijo, arrepiéntanse. El reino de los cielos se ha acercado. Señor y Padre nuestro, una vez más, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos diste, Señor, nos ofreciste salvación a través de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú sigas obrando en la vida de todos y cada uno de nosotros. Hay necesidades en tu pueblo, Señor. Hay grandes necesidades, Señor, de salud, quizás de trabajo, de conflictos entre familias, Señor, matrimonios, hijos. Los pongo en tus manos, Señor. Que tú obres en la vida de todos y cada uno de ellos, Señor. Que tu Santo Espíritu intervenga, Señor, y transforme las vidas, Señor, de aquellos que no han confesado con su boca, Señor. Que no han reconocido a tu Hijo como su único y suficiente Salvador, Señor. Llega a ellos, Señor. Danos la bendición, Señor, danos la oportunidad de compartir tu palabra, Señor, tu evangelio, Señor. Quizás, Señor, te pido perdón porque soy áspero. Soy directo, Señor. Perdóname, Señor. Quizás para muchos no encuentran en mí, Señor, que lleve tu mensaje, un mensaje de amor. Perdóname, Padre. Quizás soy muy efusivo. Quizás me gana el amor a tu palabra, Señor, la emoción de saber que tú estás en control de todo, Señor, que tú existes, que tu Hijo dio su vida por mí, que me has dado salvación y vida eterna a través de tu Hijo, Señor. Y quisiera, Señor, que todo el mundo lo entendiera, Señor, así como muchos de nosotros lo podamos entender. Pero ayúdame, Señor, a vencer esa ansiedad, Señor, ese deseo. Sé tú, Señor, porque eres tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo que transforma a cada persona, Señor. A cada alma que tú quieres salvar, Señor. Cada alma que tú quieres llamar a la salvación, al arrepentimiento, Señor. No venimos a convencer a nadie, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname si he fallado, si he tratado de hacer las cosas a mi manera, Señor. Ayúdame, Señor, a entender que todo está en tus manos, Señor. Que todo está en tu soberana voluntad, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra, por tu bendición que nos has dado, Señor, en servirte durante todo este tiempo, Señor. Gracias, Señor, por estos 5 años que tenemos compartiendo cada mañana tu palabra, Señor. En tus manos nos encomendamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios me les bendiga. Que tengan bonito domingo.